Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Bueno, como siempre, o por lo general, comienzo preguntando. Si usted supiera, présteme atención a esta pregunta para que ustedes, cuando termine de hacer la pregunta, ustedes me respondan al unísono la respuesta suya. Dígala con seguridad y certeza. Yo les voy a contar 1, 2 y 3 para que ustedes contesten. Y es una pregunta con una respuesta cerrada, sí o no. ¿Listo? Entonces ustedes contestan sí o no a la voz de 3. Entonces la pregunta es esta: si usted supiera que por una conversación con otra persona usted lo va a perder todo, su sanidad, su seguridad, su protección, su libertad, su sustento, su prosperidad, su destino en la tierra, su ministerio y su eternidad y su destino en la eternidad, la pregunta es esta: ¿usted permitiría esa conversación? 1, 2, 3. Así de sencillo. Usted no lo permitiría. Y hoy vengo a romper un hechizo. Pastor, ¿un hechizo? Sí. Hoy vengo a romper un hechizo, un conjuro de las tinieblas. Vengo a liberar las vidas a través de la palabra de Dios, a través de su Santo Espíritu y a través del nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre. Y ese hechizo y ese conjuro tiene que ver con lo que nosotros conversamos, con lo que nosotros hablamos con otras personas, con nosotros mismos. ¿Cuántos conversan consigo mismo? Ese hechizo tiene que ver con lo que usted piensa, con lo que usted conversa consigo mismo, y aún con lo que usted conversa o con lo que Satanás le susurra al oído. Ese hechizo tiene que ver con lo que usted escucha. Ese hechizo tiene que ver con lo que usted habla. Ese hechizo tiene que ver cómo percibimos las circunstancias en que nos relacionamos con otras personas. Hoy quiero hablarles de una estrategia poderosísima de las tinieblas, del diablo, que tiene atados a miles de creyentes. Estoy hablando a los creyentes, estoy hablando a los hijos de Dios, porque la gente que no es hija de Dios, que no es creyente, ya están atados hasta la coronilla. Pero esta estrategia de Satanás, de las tinieblas y sus demonios, tienen atados a miles y millones de cristianos, de gente que profesa ser cristiana y que sinceramente aman a Dios. Claro que sí, no voy a poner en duda eso. Es gente que ama a Dios, es gente que procura amar a Dios, pero están hechizados con este conjuro. Son creyentes, son salvos, pero literalmente están paralizados en su destino divino por culpa de este conjuro, por culpa de este hechizo. Están fuera de base, literalmente están lejos del propósito de Dios. No se encuentran bajo la protección divina. Luchan y luchan, pero no avanzan en la vida. Piden y no reciben. Algunos se han enfermado por culpa de ese hechizo, por culpa de ese conjuro de las tinieblas. Y dicen a veces: ¿por qué, si Dios nos ha hecho promesas grandísimas? ¿Por qué, si Dios habló a nuestras vidas de ministerio, de prosperidad, de bendiciones, de cosas grandes que iba a hacer con nosotros, con nuestra familia, con nuestro destino, pero ahora no pasa nada?
Y entonces concluyen diciendo, para tratar de amortiguar esa frustración, tal vez dicen, tal vez el que me profetizó no es un verdadero profeta, o tal vez las promesas de Dios no son verdaderas, y las promesas que me han dado a través de la palabra de Dios tal vez no son verdaderas. Algunos han concluido esas cosas. Y es verdad, hermanos, que hay que reconocer que existen falsos profetas. ¿Cuántos saben que existen falsos profetas? Pero la verdad, hermanos, creo que existen más creyentes que están hechizados y que están paralizados por culpa de este hechizo. Están estancados en la vida, están en el lugar equivocado tal vez. Están fuera de foco, desenfocados. Algunos han abortado el destino de Dios para sus vidas prematuramente. Dicen, yo ya no sigo aquí por culpa de ese hechizo. Después de haber tenido un ministerio, muchos han abortado el propósito de Dios. Y dice, eso no es para mí. ¿Sabe por qué? Porque están hechizados con ese conjuro de las tinieblas. Se han apartado de Dios, se han apartado de la iglesia local. O algunos están dentro de la iglesia local, pero están paralizados por culpa de ese hechizo. Algunos se han ido de la iglesia y se van para otra iglesia, pero van hechizados con ese conjuro. Otros se van para el mundo, a su vida antigua, empeorando su condición, viviendo de mal en peor, como el perro que vuelve al vómito. Y hoy quiero denunciarlo, pero sobre todo quiero sacar las vidas y traerlas a la liberación. Este es el año de la liberación. Mire lo que dice allá, 2019, año de la liberación. Y Dios ha hablado de libertad y hemos venido hablando de liberación. Y hoy, en el nombre de Jesús, quiero hacer eso. Traer a liberación a muchas personas que están bajo ese hechizo. Este mensaje lo he titulado Libres del hechizo. Libres del hechizo. Algunos dirán, no, el pastor se nos volvió hechicero. No. Voy a liberar del hechizo por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Levante sus manos porque quiero profetizar, iglesia. Levante sus manos porque hoy quiero profetizar sobre tu vida. Hoy quiero decir que hoy se romperá ese hechizo en tu vida, en nuestra comunidad, en la iglesia, en la gente que nos escucha, y se librará todo lo que Dios ha prometido. Se liberará todo lo que Dios ha prometido. Todo lo que ha sido paralizado en tu vida, se abrirán las puertas, y declaro que entrarás en obediencia y en línea con el cielo, con el propósito divino, con la instrucción divina. Declaro en esta mañana que hoy vas a obedecer la palabra de Dios y tu vida será potencializada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alguien que reciba esa palabra. Bendito es tu nombre, Señor. Algunos dirán, pero ¿cuál es el hechizo? Pues vamos a mirarlo porque esto tiene fundamento bíblico. ¿Cuál es el conjuro? Hay gente que no les gusta esta palabra, pero esa palabra está en la Biblia y tiene atado a los creyentes. Vamos a mirar cómo se desata ese hechizo, cómo uno puede caer bajo ese conjuro, cómo puede abordarnos y estar en medio de nosotros y sacarnos y paralizarnos, meternos en una parálisis espiritual. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó, ¿qué pasó ahí? 3:1, perdón.
Pero la serpiente, diga serpiente, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire esta pregunta satánica, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Eso es verdad o es mentira? Esa es palabra de Dios. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿cierto? Entonces la voz de Dios es verdad. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dejémoslo ahí, usted lee el resto de la historia que ya la conocen algunos en su casa. Pero quiero que miremos cómo es que se desata este hechizo de la serpiente antigua, del diablo o del adversario o del acusador, como la Biblia la llama, la Biblia llama al enemigo, y bueno, tantos nombres que tiene Satanás. Ese acusador, ese Belial, ese Belcebú, ¿cómo es que suelta el veneno que matará y paralizará y matará el destino y las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas? Muchos dicen que la primera transgresión, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera transgresión revelada en la Biblia? La de Adán y Eva, que comieron el fruto. Eso se dice, ¿cierto? Pero según este texto, esa no fue la primera transgresión. La primera transgresión es que Satanás sembró la duda a través de una calumnia de algo que era verdadero. Y el pecado de Eva fue que prestó sus oídos y escuchó la calumnia. Y una vez abrió sus oídos a escuchar lo que el diablo estaba diciendo, cayó bajo ese conjuro. Cayó bajo ese conjuro. Podemos decir que la calumnia, que fue lo que hizo Satanás, se define como una declaración dañina de la reputación de otra persona. En este caso, Satanás está usando la calumnia para dañar la reputación de Dios. ¡Qué impresionante! Satanás es atrevido. Si lo hizo con Dios, ¿usted qué puede esperar? ¿Usted y yo qué podemos esperar de parte de Satanás? Si lo hizo con Dios, ¿no va a querer dañar la reputación de cada uno de nosotros? Si él odia a los hijos de Dios, él odia a los ministros del Señor, a la gente del Espíritu los odia, y él va a buscar a toda costa calumniar para derramar un hechizo sobre todos aquellos que presten atención. Solo que debemos discernir cuando es una voz del diablo, cuando algo viene de las tinieblas. Tenemos que, así como aprendemos a discernir la voz de Dios, también tenemos que aprender a discernir la voz de las tinieblas, la voz del diablo. Tenemos que aprenderlo. Entonces, la calumnia es una declaración dañina de la reputación de otras personas. Y eso fue lo que Satanás hizo con Eva, hablando mal de Dios, dañando la reputación ante los ojos de Eva. Sembró la semilla de la duda, la sembró. Y ella empezó a pensar, recibió, no discernió y se dejó llevar, y ahí cometió la primera transgresión: abrir sus oídos a las calumnias. E hizo que Eva perdiera la confianza en Dios.
Dios les dijo: no coman de esto porque van a morir. Les cantó la zona, pero una dudita hizo que ella lo perdiera todo. Dios les cantó la zona: no lo hagan porque van a morir. Donde queden hechizados con este hechizo de las tinieblas, que es la calumnia, lo van a perder todo. Hay cristianos que ya lo perdieron todo, aunque son cristianos y aunque por gracia son salvos, pero perdieron todas las bendiciones de Dios. Gracias por ese silencio, porque me retroalimenta. Me dicen que están aquí. ¿Alguien está aquí conmigo hoy? Gracias. Hizo que Eva perdiera la confianza en Dios. Hizo que ya no mirara las buenas intenciones de Dios con ellos y desvió su mirada a lo codiciable del fruto. Y finalmente Satanás le da la estocada final, así certera, sin explicaciones ni nada. Él la sembró en la duda y después dijo: no moriréis. No dijo mucho. Con que Dios ha dicho, siembra la duda, y ella dice: no, es que no moriréis. Eso bastó para que el fruto se volviera codiciable ante sus ojos. Y participó del pecado. Y ahí fue cuando Adán y Eva lo perdieron todo. Perdieron su destino eterno. Perdieron el paraíso. Damos gracias a Dios que el primer Adán heredó la maldad, pero el segundo Adán, dice la palabra, restauró el paraíso para aquellos que le obedecen, para aquellos que quieren vivir bajo su propósito. ¿Cuántos lo creen? Damos un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así funciona la calumnia. Cuando recibimos una calumnia, ya no vamos a mirar a la persona en cuestión con los mismos ojos. Usted va a decir: oiga, no, de pronto sí. Esa vieja lo que quiere hacerme es daño. Ese man es un manipulador. No, sí. Y recibimos las calumnias. Ese está buscando lo de él, ¿cierto? Y vea, me quiere tener a mí esa ahí, ¿cierto? Bueno, no sé, estoy inventando cosas. Porque así funciona la calumnia y así entra el hechizo. Ya no vemos a las personas de la misma manera cuando viene la calumnia. Ya no ves la autoridad que hay en tu líder, en tu pastor, en tu hermano, en tu prójimo. Ya no lo ves como lo veías antes. La calumnia siembra la duda y tergiversa la verdad. Eso hace la calumnia. Tergiversa lo verdadero. Eso le pasó a Jesús con Satanás. Imagínense. Allí en el huerto acusó a Dios de ser un mentiroso. Y después, cuando está con Jesús, siglos después, Satanás va y se le presenta al Hijo de Dios y al Dios Hijo para tentarlo. Mire qué tan atrevido. Y algunos piensan que están blindados contra los ataques de Satanás. Algunos piensan que Satanás es una metáfora. Él va a venir para atacar. Y su ataque viene con todo para matar, hurtar y destruir. Él quiere destruir tu destino. Él quiere destruir tu familia. Él quiere destruir tus hijos. Él quiere destruirlo todo. Porque Él odia a la simiente. Él odia a la simiente. Pero damos gracias que aunque lo hirió en el talón, Él le aplastó la cabeza. Eso dice la Escritura. Él le aplastó la cabeza. Gloria a Dios. Jesús entonces está en el escenario de la tentación y Él empieza a tentarlo con diferentes cosas. Y lo tienta ¿con qué? Con la verdad, con la palabra de Dios.
¿Sí o no? Y le dice que lo adore, que se tire desde el pináculo del templo, porque escrito está que Él enviará a sus ángeles para que lo salven, ¿cierto? Y también después le ofrece todos los reinos. Lo lleva a un monte, le muestra todos los reinos y le dice: mira, te doy todos estos reinos si postrado me adorares. Eso, ¿sabe qué estaba diciendo Satanás? Satanás no estaba diciendo mentiras. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Los reinos de este mundo están bajo el control de Satanás. Jesús no se puso en un debate teológico con Satanás porque sabía que Satanás tenía la verdad de que él era dueño de los reinos, pero contrarrestó esa verdad tergiversada por Satanás con la verdad de Dios y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Así lo venció, con la verdad. Así que ¿cómo se puede vencer la calumnia? Con la verdad. Con la verdad verdadera. ¿Cuántos alaban al Señor? Y más adelante también le pasa un acontecimiento con Pedro. Ese Pedro era tremendo. Voy a ir a morir. ¿Y qué dijo Pedro? No lo hagas. No pases por eso. ¿Será que el pensamiento de Pedro era un pensamiento hipócrita? ¿Malo? No, él no quería que su maestro, que su líder, que su pastor, que su salvador pasara por semejante situación. Pero ¿qué le dijo Dios a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Uy, esto es fuerte. Porque le voy a decir, algunos piensan que Satanás en este hechizo utiliza a los demonios. Y sí, él tiene sus siervos, los demonios. Pero yo le voy a decir a quién más utiliza Satanás en este hechizo. Y aunque usted no lo crea, los instrumentos de Satanás son los creyentes. ¿A quién le está diciendo? A Pedro. ¿Lo ama Pedro? Sí. ¿Es mentira lo que está diciendo? No, es verdad. Pero Dios, Jesús, discierne la voz del diablo y le dice: apártate de mí, Satanás. Nosotros tenemos que aprender a discernir la voz del diablo, aunque esa voz venga en la boca de un hermano que ama a Dios, para no caer bajo el hechizo, el conjuro. Yo hago esta pregunta nuevamente, parecida a la al principio. ¿Ustedes creen que si Eva hubiera sabido que iba a ser expulsada del paraíso, que lo iba a perder todo, su protección, su seguridad, su destino eterno, su ministerio, su provisión, su compañerismo con Dios, su salud, la vida eterna, la iba a cambiar por la muerte eterna? ¿Ustedes creen que Eva hubiera permitido esa conversación? No, no, nunca. Pero ahí está la manera en que Satanás trabaja y bota el hechizo. La respuesta contundente es no, rotundamente no. No hubiera prestado sus oídos para semejante hechizo. Pero ahí está el engaño de la serpiente antigua. ¿Sabe qué significa serpiente? Viene de la raíz hebrea nahash. El significado de nahash tiene que ver con el
susurro. ¿Cómo hace la serpiente? El significado de serpiente tiene que ver con el susurro de un conjuro. Eso significa serpiente. Esa palabra que encontramos allí es nahash, del hebreo nahash. En otras palabras, dijimos que es un susurro de un conjuro. En otras palabras podemos decir que es un hechizo. La palabra serpiente también tiene que ver con adivinación. Se relaciona ese significado con adivinación. Entonces el diablo puso bajo ese hechizo a Eva. Y el hechizo es la calumnia. Es como una especie, escúcheme bien, de brujería. Pastor, ¿una brujería en medio de nosotros? Sí. Mucha iglesia está embrujada con este hechizo. Y ya se lo voy a explicar. Están, porque yo se lo voy a demostrar por la palabra. Es una hechicería. Y recuerden que la hechicería hace parte de las obras ¿de qué? De la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Se lo demuestro por la palabra. Gálatas capítulo 5 versículos 19 y 20. Leamos la escritura. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿A quién usa el diablo para derramar este conjuro, este veneno mortal? A los creyentes, ¿cierto? Obvio, Dios también, Satanás puede usar también a un impío de afuera. ¿Cuánta gente ha caído bajo el hechizo de una conversación impía? Dios no existe. La palabra de Dios es una mentira. Esto y aquello, y caen redonditos bajo la tergiversación de la verdad, bajo una mentira que va en contra de la verdad, ¿cierto? Entonces aquí vemos, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y bueno, sigue adelante, 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. No heredarán. El que anda en una hechicería de esas no heredará las promesas de Dios. No heredará lo profético de Dios. Ahora le voy a demostrar por qué esta palabra en el versículo 20 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y quiero enfocarme en la palabra hechicería, o que es lo mismo que brujería. Cuando vamos al idioma griego original que se escribió, porque la Biblia no fue escrita en español, en castellano no, fue escrita bueno, esta porción, el Nuevo Testamento, fue escrita en griego. Esta palabra hechicería viene del original griego farmakeia. Los que son estudiantes del seminario bíblico me pueden decir que es así. Y si usted va al diccionario o al interlineal y ve esta palabra, va a encontrar la palabra farmakeia, de donde viene la palabra farmacia, drogas. Hay drogas, escuche, hay drogas que controlan a las personas, ¿o no? Hay gente que es puesta bajo la droga para aliviar el dolor. Hay gente que es puesta bajo la droga para controlar de pronto una esquizofrenia, depresiones, ¿sí o no? Anestesias, y bueno, de allá viene la palabra hechicería, de drogas, de farmacia. Y cuando aquí el apóstol Pablo está hablando y habla de hechicerías, habla de personas que hacían conjuros para controlar a otros.
Y cuando le damos una aplicación espiritual, la calumnia es una droga, es un conjuro que hechiza a los hermanos. ¿Me está entendiendo esto? Entonces muchos han sido escopolaminados espiritualmente. Bueno, estoy tratando de hacer una equivalencia hermenéutica, como dicen los estudiosos. Es como si muchos creyentes, cuando caen bajo el hechizo de la calumnia, están bajo los efectos de una droga, por ejemplo la escopolamina. La persona está ahí, está viva, respira, pero no sabe a dónde está, ni para dónde va, ni quién es, ni qué hacer. Así están muchos creyentes hoy en día. No saben acerca de su propósito, abortaron los propósitos de Dios, se separaron de Dios, están por la vida sin saber para dónde ir, porque están bajo el hechizo de la calumnia de Satanás. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está copiando? Si usted no está copiando, yo le invito a que escuche este mensaje por la internet y se vaya, ore, ayune y escuche la palabra de Dios. Y verifique lo que yo estoy diciendo en la palabra con sus diccionarios y con su estudio serio de la palabra de Dios. Pero hay mucha iglesia. La iglesia de Jesucristo en un gran sector está drogada, está bajo el hechizo. Cuando una persona permite la calumnia, está bajo el hechizo diabólico que lo tiene seducido y engañado. Ese hechizo se libera, hermanos, a través de conversaciones. Se puede dar con personas impías. Mucha gente ha sido hechizados por estar escuchando la mentira de las filosofías, del humanismo, del materialismo. Hasta de la misma teología liberal del siglo XVIII, que quiso quitarle todo el ropaje sobrenatural a las Sagradas Escrituras y llevando las Sagradas Escrituras al nivel intelectual. Mentiras del diablo. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es la palabra de Dios, superior a la conciencia y a la razón del ser humano. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra? La Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto tiene una connotación espiritual y no podemos rebajarlo meramente a lo intelectual y a la razón. La Biblia es un libro espiritual que tiene vida, que es eterno. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es un Dios de la palabra. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, pero el Verbo se hizo carne, pero volvió y recuperó su gloria. Amén. Jesús es la palabra. Así que hay muchos que han caído bajo ese hechizo y niegan la sobrenaturalidad de la palabra de Dios. Muchos han caído en ese hechizo porque permiten conversaciones en su vida con otras personas, pueden ser impías. O en especial, cuando hablamos de nuestro contexto de iglesia, en especial cuando conversan con otros hermanos que ya están hechizados. Se les transfiere ese hechizo porque lo reciben como hizo Eva
Él le transfirió la duda, le transfirió una cantidad de cosas. ¿A quién? A Eva. Y ella quedó hechizada, drogada. Se da a través en conversaciones con impíos, con otras personas, con creyentes, con el mismo Satanás. Satanás a veces susurra a nuestros oídos. Yo he escuchado a gente que ha dicho: he sentido un impulso de matarme. Esa es la voz del diablo. Pastor, me he querido quitar la vida, me he querido tirarme al bus con mi hijo. He escuchado eso de personas que se congregan en mi iglesia, o en la iglesia del Señor, perdón. Eso es un hechizo. Eso es una maldición. Eso es una droga, eso es un hechizo, eso es un conjuro de las tinieblas. Es diabólico. Otros charlan consigo mismo y se dejan llevar, y ahí entra, por sus pensamientos, entra el hechizo. En esto pensad, dice el apóstol Pablo, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo santo, todo lo que es grato, digno de alabanza, en todo lo que tenga virtud, en eso piensen. Pero a veces nosotros pensamos lo malo y tenemos una tendencia a pensar siempre lo malo, lo peor. ¿Sabe por qué? Porque el que las usa se las imagina. Tremendo. Por la naturaleza pecaminosa. Y entonces hablamos con nosotros mismos: mire, hace una semana tal vez, me pasó algo por una imagen que vi en el Facebook. Esa imagen me golpeó el corazón. La miré con mi esposa. Golpeó el corazón de mi esposa. Yo me bajé. Llevaba 10 minutos. Mi corazón latía. Mire cómo una calumnia afecta hasta la salud. Mi corazón empezó a latir. Yo dije: si esto es verdad, la gente a la que yo le he sido leal han sido desleales conmigo. Y empecé a maquinar. Y yo dije: hasta aquí fue. Yo ya no sigo más. Yo no voy con esta relación. Y yo ya había armado un video que donde yo me dejé llevar para mi vida, entro en una crisis impresionante. Pero inmediatamente paré y dije: voy a coger al toro por los cuernos. Y fui directamente a la persona. Y con amor, con mansedumbre, con dominio propio, con amor, le pregunté: ¿por qué esto está así? ¿Será que está asá? Es algo íntimo, ¿no? Ay, pastor, cuente. No. Ay, porque ahí sí, ahí sí. Ah, porque es que es tan delicioso. Porque la Biblia habla que esos son como bocados suaves, ¿cierto? Pues entonces no les voy a contar. Entonces, inmediatamente cogí el toro por los cuernos, o más bien al diablo por los cuernos. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? No es que el diablo tenga cuernos. Pero fui y le pregunté directamente: mira, yo vi esto, ¿ustedes están haciendo esto? No, ¿cómo se le ocurre? No, nunca en la vida. Y mi corazón hizo: me liberé, porque estaba teniendo una conversación conmigo mismo. Y nada de lo que yo estaba pensando me costaba. Y nada de lo que yo estaba pensando era real, imagínese. O sea que el pastor también escucha la voz del diablo. Y hay que discernirla. Porque o si no, vamos a quedar bajo un hechizo. ¿Me está entendiendo el concepto del hechizo?
Esos dos ojitos lindos, hechiceros. Mira qué pan. Así son los ojos del diablo. Así son los ojos de la calumnia. Hechiceros. Que meten a la gente bajo un conjuro, bajo una droga. Que no los deja pensar ni razonar adecuadamente. Que le roban la imagen del hermano, del prójimo. Y no sabemos cómo tratarlo. Entonces la calumnia, escuche bien, se manifiesta de varias maneras. A través de un miembro de nuestra iglesia. Tengo que confesarlo. Y hoy lo voy a exhibir públicamente. ¿Quieren conocer a ese miembro de la iglesia? Les da como pena ajena. Pero a mí me da pena, pero yo lo voy a exhibir. Se los voy a mostrar. Mírelo aquí, mírelo. Mírelo, mire el miembro, mire. Es el miembro, dice Santiago, más pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y cuando una persona es hechizada, empieza a moverla sin huesos. ¿Sabe cuál es la sin huesos? El miembro que más daño le hace a nuestra congregación. Se llama la lengua. Y la lengua empieza a emitir existen varias facetas de la lengua. Una es el chisme. ¿Qué es un chisme? Un chisme es hablar de las personas detrás de ellas. Hablar de alguien que no está presente. Eso es una injusticia, porque usted no le da la oportunidad a esa persona de aclarar los hechos. Por lo tanto, cuando usted habla detrás de otra persona, usted es un chismoso. Mire a su hermano, pregúntele: ¿usted es un chismoso? Y entonces, cuando la gente está hechizada, tema que causa risa, pero es diabólico. Cuando usted le pregunta a esa persona: ¿usted es chismosa? La persona no va a aceptar. Si está bajo el hechizo, no va a aceptar. No. Es más, el chisme se introduce en las vidas de una manera tan sutil, con un lenguaje tan manipulado, ¿cierto? Y es que no nos digamos mentiras. Que a veces hay unos chismes que son buenos, ¿sí o no? Porque la Biblia dice en Proverbios que son como bocados suaves. Entran suaves, son como miel, pero el fruto es amargura. El dulce sabor del chisme. ¿Sí? Y entonces entra el chisme de una manera tan especial. Y usamos términos aún espirituales y piadosos para disfrazar los chismes diabólicos. Quiero expresarte una carga que tengo en mi corazón para que oremos. Es por fulano de tal. Ay, es que ¿cómo te parece que lo espiritualiza, la gente lo recibe y sí, vamos a orar? Uy, qué chisme tan bueno. Pero el final es parálisis espiritual, parálisis del destino, desprotección espiritual, enfermedad,
problemas. Hay gente que ha sido atrapados por el chisme. Ahora, cuando un chismoso se va, hermanos, qué bendición. Hay un descanso. Yo he estado en medio entre chismosos. En la iglesia hay chismosos. Y alguien dirá, ay, pero yo no. Tenga cuidado porque puede ser usted, si no lo ve. Pero andar entre gente chismosa, uy, hermanos, eso es una carga. Eso es un dolor para el espíritu, es un dolor para el Padre. 6 cosas aborrece Jehová. La séptima es el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El chisme no respeta a nadie, quebranta corazones, divide hermanos, divide padres e hijos, divide familias, divide la iglesia del Señor, divide las naciones, divide a los amigos. El chisme no tiene misericordia de nadie, porque el origen del chisme está en el corazón del diablo. Otra manera de expresarse es a través de la lisonja. Toda esa sabiduría, ¿dónde la encontramos? En Proverbios. Busque Proverbios, ahí va a encontrar los chismosos, los lisonjeros, el fin de ellos, el daño que dan, porque los chismes dice que son como saetas, son como dagas que penetran. Por eso está bien cuando uno dice, no, eso me cogieron por detrás y qué puñalada la que me metieron. Cuando hay un chismoso es un asesino. Jesús lo dijo, cualquiera que odie a su hermano es un asesino. Porque cuando una persona está odiando, está bajo el hechizo de la calumnia, de los chismes, de la lisonja y de todo. Entonces, la lisonja. ¿Qué es ser un lisonjero? ¿Qué es dar una lisonja? El chisme es hablar de alguien a sus espaldas. La lisonja es decirle en la cara a la persona, pero con indirectas. ¿Es de esa gente ponzoñosa? ¿Es de esa gente lisonjera, ponzoñosa? Así como no vino hoy, no vinieron. Hoy no vinieron los lisonjeros, ¿no? Hoy no vinieron los chismosos, hoy no están aquí. Gracias, Señor. Pero una lisonja es una indirecta. Y también es sutil, como el chisme. Entra como cuando están hablando con uno. Es que en esa iglesia sí se siente la presencia de Dios. O sea, espere, yo pienso lo que tú me estás diciendo. Tú estás diciendo que allá sí se siente la presencia de Dios, pero que aquí no. Eso es lo que está diciendo. Lo que pasa, ¿sí le han dicho esa clase de lisonjas? ¿O de pronto tú las has usado? Es una indirecta. Es que como yo sí trabajo, o sea, usted sí trabaja, pero yo no. Sinvergüenza. Lo que pasa es que mi esposa sí le sirve al Señor y ora. Lo que usted está diciendo al hermano es que la esposa no ora. Es que mi esposa no trabaja. Es que mi esposa sí trabaja. O sea, lo que usted está diciendo es que su esposa sí y la mía se está rascando la barriga, ¿o qué? Esa es la lisonja. Decirle a alguien en la cara, pero con indirectas, ponzoñosos. Esa es la lisonja. Otra, está el chisme, la lisonja, está la crítica. Hay gente que nació y creen que su propósito en la vida es criticar a los demás. Es molestar a todo el mundo con sus críticas. Hay un comediante cristiano, siervo de Dios, que creó un
personaje que me hace reír mucho, y es Juan de Montreal, que se llama Criticón. Eso es gracioso verlo porque es una fotocopia de la gente criticona. Todo lo critican. Todo lo critica. Todo está criticado. Eso es una manera de soltar ese hechizo. Las personas que están bajo ese hechizo hablan de esa manera, con chismes, con lisonjas, con críticas. Y una más, una expresión más de aquellos que han sido hechizados es, todavía tengo tiempo, es el asesinato de la reputación de otra persona. Y esto ya no es un mero chismecito, esto ya no es una mera lisonja, no es una mera crítica. El asesinato de la reputación del prójimo es un pensamiento premeditado, estudiado, bien intencionado para destruir la reputación de otra persona. Hablar mal porque odia y quiere destruirlo. Y tal vez dices, pero les armo el zafarrancho allí. Con una palabra mía bastará para acabarlos, para destrozarlos. Y ahí entra la palabra diabólica y le destruyen la imagen. En una ocasión, mire cómo destruyen a una persona en una iglesia. Por eso ustedes tienen que orar por sus pastores, por sus líderes. En una ocasión, a un pastor muy respetado, terminó el culto y salieron. Y en medio de la multitud, pues él salió con la multitud. Había un adolescente y pasaron juntos, y la adolescente declaró que el pastor le había tocado un seno. Y eso fue suficiente para mandar al pastor a la cárcel. 8 meses. ¿Ustedes saben qué pasó en esos 8 meses? Le destruyeron casi que su hogar, casi que la iglesia, y todo cayó al piso. Pero yo sé que algunos que son sagaces dicen, no, eso no fue que se le fue la mano al pastor. Eso sí no me... No, ¿por qué digo que fue algo del diablo? Porque después, más adelante, la niña no soportó la carga de su conciencia y confesó que todo fue un plan juntamente con su mamá para sacar dinero y calumniar al pastor. Y aunque después confesó, destruyeron todo. ¡Wow! ¡Qué fácil es caer! Y claro, la gente recibe un hechizo y aunque no le conste, habla, estás bajo el hechizo. Mire, la gente está hablando de otros cristianos en la iglesia impresionantemente, por eso la iglesia está hechizada. Los carismáticos hablan de los no carismáticos. Los no carismáticos hablan de esto. Hermano, eso es un hechizo. En vez de estar orando toda la iglesia evangélica, orando unos por los otros para que seamos la sal de la tierra y para que Dios derrame de su espíritu sobre toda carne y se levante el mayor avivamiento que no ha existido. Mayor que el Pentecostés. La iglesia debe estar unida, pero a mí me aterra unos cristianos que se dedican a editar y armar videos para desprestigiar a otros ministros. Ay, hermano. Yo le he dicho a los líderes y a los ministros, de aquí no vamos a hablar de nadie. Es que hay apostolitis. ¿Y qué? Es cierto que hay apostolitis, pero existen apóstoles verdaderos. Es que hay falsos profetas, pero existen verdaderos profetas. Es que ahí existen pastores falsos, pero existen los buenos. Así que, hermano, no nos dejemos hechizar. Discernamos la voz de Dios y la voz del diablo.
Y así podría decirle muchas maneras de cómo se desarma, cómo se desata ese hechizo. Pero vamos a lo práctico y aquí ya voy cerrando. Ya les prediqué la introducción y el primer punto. Ahora sí me están dando ganas de predicar. ¿Cuántos quieren que les predique? Porque esto es lo que nos interesa. Esto es lo que nos va a hacer libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pregunto, ¿hay alguien que quiera ser libre hoy de todo hechizo, de toda obra del diablo? ¿Hay alguien que quiera liberar su destino en Dios? ¿Hay alguien que quiera liberar su familia de este hechizo? ¿Hay alguien que quiera liberarse de la parálisis espiritual, de las promesas que están estancadas por culpa de este hechizo? ¿Hay alguien? Gracias por ese entusiasmo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, gracias por tener fe. Entonces, aquí va. Lo segundo que quiero hablar es cómo evitar. Y después les voy a decir cómo liberarnos. Porque podemos tener consejos preventivos que no nos dejen entrar bajo ese hechizo. Entonces, ¿cómo evitar el hechizo? Primero, evite conversaciones que contengan calumnias, chismes, lisonjas, críticas, asesinatos de la reputación de otros. Y no les estoy hablando de asumir una actitud de santurrones y rechazar a las personas. Eso es típico de una persona religiosa. Hermanos, es normal que nos aborden con comentarios de otro. Y yo he tenido personas que operando en ese espíritu religioso, no me hable, pero apenas le dan papaya, eso saca la sin hueso y ya, porque ahí son los religiosos, aparentan lo que no son. Entonces no se trata de usted hacer sentir mal a nadie, porque hay que amar, y son personas que aman a Dios. Yo estoy convencido que los creyentes amamos a Dios, pero estoy convencido que a veces Satanás nos usa sin darnos cuenta. Atentamente, el apóstol Pedro. ¿Sí o no? Eso le pasó a Pedro. Él amaba a su Señor, pero Jesús le dijo: apártese de mí, Satanás. Así que no usemos esas bobadas. No estoy invitándolo a rechazar a esas personas. Hay que amarlas y hacerlas volver del error. No es asumir posturas religiosas de santurrones, es tomar una posición, una determinación y tener muy claro, escúcheme esto, tener muy claro que mi destino, que tu destino divino dado por Dios depende de todo lo que yo hablo y de todo lo que yo oigo. Se lo repito. Evite esas conversaciones, porque de eso depende de que las promesas de Dios se manifiesten o no, de que el propósito de Dios se desate y avance. De eso depende. Entonces, cuando uno entiende eso, yo ya voy a tener que andar por la vida con mucho cuidado de lo que estoy escuchando y con mucho cuidado de lo que estoy hablando. Porque es que lo que hablamos a veces nos mete en tremendos y severos problemas. El que guarda, dice Proverbios, el que guarda su lengua, su alma guarda de angustias. Algún día tendremos que darle cuenta a Dios, dice las Sagradas Escrituras, de toda palabra que salió de nuestra boca. A mí me parece eso aterrador. Me parece aterrador que por culpa de lo que yo escucho y de lo que yo converso, mi vida se estanque espiritualmente y caiga bajo un conjuro. Eso me parece grave. Así que evítelo con sabiduría, no con santurronería. ¿Listo? Para que usted pueda capotear esos susurros engañosos de la serpiente, de ese veneno de Satanás que viene para matar, hurtar y destruir. Segundo, no haga conjeturas a priori. O en otras palabras, no saque conclusiones a la ligera. No juzgue
a la ligera la situación, ni tome decisiones en plena calentura. Qué silencio tan elocuente, me gusta. Lo que le estoy diciendo es: dése un tiempo prudencial antes de reaccionar. Tome aire y piense: ¿de dónde viene esta voz? ¿Seré yo, maestro? ¿Será el diablo? Entonces, tómese un tiempo prudencial cuando llegue esa situación difícil, porque hay momentos que chocamos, hay momentos de conflicto, pero yo tengo que parar y pedirle al Señor dominio propio. Hay hermanos que no parece que tienen dominio propio, sino demonio propio. Eso apenas llega la ofensa, porque es que la ofensa nos llega a todos. ¿A cuántos les ha llegado una ofensa? ¿Y cuántos han sacado su demonio propio? Digo, el dominio propio. Esos salen como alma que lleva el diablo. Sí, salen emberracados. Y creo que a todos nos pasa. Alguno está diciendo aquí: ay, ese pastor me la está echando todo a mí, me la está echando. No, a todos nos pasa. Que no, pastor, que no. Sí, a todos nos pasa. Y hay que tener dominio propio y no hacer conjeturas a la ligera. Cuando llegue esa situación, esa información, esa situación difícil, sea por un incrédulo, sea por usted, sea por una conversación con otro creyente, o una situación o un pensamiento del diablo, no haga conjeturas. Tercero, estamos evitándola. ¿Cuántos están evitando el conjuro? Eso es lo que queremos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es evitar conversaciones que contengan calumnias y todo eso. Otro, no haga conjeturas a la ligera. Tercero, vaya con la persona directamente, no permite intermediarios, y hable con claridad, sinceridad, con mansedumbre y amor. Yo sé que eso es difícil, la ofensa duele, pero tómese el tiempo prudencial, aplique la gracia y espere. Y vaya con esa persona y coja el toro por los cuernos, domínelo. Y cuarto, cuando usted sea ofendido por alguien, ¿hay alguien que haya sido ofendido por alguien? Sí, pastor, por usted. Bueno, eso está bien. Puede ser, sí, obvio. Es que uno no es solamente una carita de ángel. Pero es posible que alguien te haya ofendido. Entonces, ¿cómo reaccionar? Puede ser que esa ofensa sea real, o sea una ofensa que imaginaria. Pero supongamos, porque a veces uno se imagina. En especial las mujeres son más imaginativas que los hombres. No, sí, no es discriminación. Ustedes tienen más facultades para la imaginación. Uno es muy tonto. Entonces las mujeres son más imaginativas, pero todos imaginamos. Mire lo que me pasó a mí hace unos días. Si no cojo el toro por los cachos, hermano, estoy en crisis. Entonces, cuando usted sea ofendido, tenga cuidado con quién va a ir a hablar. No salga, como le decía ahora, como alma que lleva el diablo. Lo mejor es solucionarlo directamente con la persona o con las personas, aclarando la situación. Domínese. Mire a su hermano y dígale: domínese. Eso se llama madurez espiritual. Mire, la madurez no tiene nada que ver, o bueno, eso se relaciona, pero la madurez no es saber Biblia.
La madurez no es saber muchas cosas. La madurez se llama dominio propio. Se llama amor, se llama gozo, se llama paz, se llama benignidad, se llama paciencia, se llama mansedumbre, se llama templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ame, contrólese, considere a la otra persona que es igualita a usted. Así que arregle la situación con esa persona. Y se va a dar cuenta que era todo una trama del diablo. Y a eso es lo que yo llamo una cachetada en la cara del diablo. Eso es lo que yo llamo una herida profunda al reino de las tinieblas, cuando uno aprende a evitar esas cosas. Tercero, ya dijimos cómo evitarlo. Ya miramos cómo opera el hechizo. Ya miramos cómo evitarlo. Ahora miremos cómo ser libres del hechizo. Si usted ha sido hechizado por este conjuro, no falta el que diga: ay, yo nunca he sido hechizado por eso. Yo no. Bueno, yo sí. Si hay alguno que haya sido hechizado por este conjuro, lo primero que tiene que hacer es arrepiéntase. Arrepiéntete. Ve con lágrimas delante del Señor y reconoce tu pecado. Reconoce que ese conjuro llegó a tu vida. ¿Y sabe qué significa arrepentimiento? Cambio de dirección. Porque cuando estás bajo ese conjuro, vas camino al infierno. Cambia de dirección y empieza a caminar al cielo. Arrepiéntete. Segundo, debemos perdonar al que nos ofendió. Hay buenas noticias. ¿Cuánto les gustan las buenas noticias? Cuando tú perdonas al que te ofende, Dios te perdona a ti. Las malas noticias es que si tú no perdonas al que te ofende, Dios tampoco te perdonará a ti. Eso está en Mateo 6. Eso lo dijo Jesús. Eso lo predicó Jesús en el Sermón del Monte. Así que la llave que libera de este hechizo se llama perdón, reconciliación, arrepentimiento, y eso abrirá los cielos para tu vida. Tendrás que buscar la persona, tendrás que arreglar el perdón que tú otorgas. Va a liberar a la persona, pero sabe, la persona más beneficiada serás tú mismo. Porque cuando uno está en la cárcel del odio, de la amargura, de la calumnia, del chisme, eso es una cárcel infernal. Pero cuando yo perdono, me libero y lloro de alegría y disfruto. Y sabe, para perdonar no se necesita sino uno solo. Digamos que hay un pleito entre dos. ¿Sabe cuánto se necesita para perdonar? Uno solo. Para reconciliar se necesitan a los dos. Pero empieza por liberarte. Empieza por ser libre del hechizo de la calumnia. Perdona. Y después vas a dar frutos apacibles de justicia. Y es posible que cuando encuentres a tu hermano, lo abraces y llores y le den una cachetada al enemigo. Hermanos, yo me siento amado por Dios. Dios me ha dicho: mi hijo eres tú. Dios me ha bendecido grandemente en los últimos tiempos. Su Espíritu Santo me da testimonio que soy su hijo. Y si tú decides seguir en las mismas, con dolor en el alma, tengo que decirte: es tu problema. Si vas a hablar del hermano, es tu problema. Si no quieres obedecer a Dios, es tu problema. Si quieres hablar de mí, es tu problema.
Pero mi anhelo es que seamos libres. Es que desatemos el destino que Dios tiene para nosotros. Hay muchos creyentes, ayúdenme en la guitarra. Hay muchos creyentes que llevan años y no se han visto avanzar. ¿Y sabe por qué? Porque están hechizados y no lo saben. Y van de aquí para allá hechizados, sin poder echar raíces y sin poder ver el destino que Dios ha profetizado, ha declarado para sus vidas. Las promesas de Dios sobre sus vidas, sobre este tipo de creyentes, présteme atención, están estancadas. Sus vidas están hasta en peligro. Dios es un Dios misericordioso, sí. Dios es un Dios de gracia, sí. Dios nos tiene paciencia, sí. Pero Dios no podrá derramar todo el potencial que tiene para nosotros cuando estemos bajo este hechizo. Hay gente que ama a Dios, pero algunos piensan que ya no caben en la iglesia porque se dejaron hechizar y están fuera. Y ojalá mucha gente que esté afuera me escuche este mensaje. Y el Señor te dice: regresa, perdona, arrepiéntete, libérate de ese hechizo. Porque hay gente que ama a Dios, pero están desubicados, están lejos de la paternidad, están lejos de su cuerpo. La gente tiene una asignación en cuanto a iglesia local. Tienen una asignación desde el cielo con un pastor. Hay pastores, los pastores también tienen asignadas ovejas desde el cielo. No andes como un errante, paralizado, escopolaminado, drogado por el hechizo de Satanás. Otros inconscientemente están continuamente asesinando a sus propios compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, a sus hijos, a su esposa, a sus líderes. Pero no se dan cuenta que están trabajando para Satanás. Aunque son creyentes, son instrumentos de Satanás. Y hay instrumentos del diablo que también se infiltran en la iglesia. Yo sé que Satanás tiene sus demonios y sus demonios le sirven. Pero Satanás también tiene siervos de carne y hueso que se infiltran en la iglesia. Y escuche muy bien lo que voy a decir hoy. Préstame la Biblia. Yo sé que Satanás ha enviado emisarios para destruir esta iglesia. Hemos visto aún conjuros y hechicerías que nos han hecho al frente del altar. Yo quiero darle una oportunidad a esos siervos del diablo. Y la oportunidad es que se arrepientan y que entreguen sus vidas a Jesucristo, porque Dios les ama. Hoy es el día para el arrepentimiento, para que te apartes de todo eso. Pero si no lo haces, te pongo bajo juicio. Salmo 64 dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Y esta es una oración que hago a los cielos, al Rey de Reyes y Señor de señores. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya para palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen investigación exacta.
y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Y aquí viene el juicio de Dios para los demonios y para los siervos de Satanás. Hoy estoy haciendo una declaración profética sobre eso, porque hoy somos libres en el nombre de Jesús. Escuche esta declaración: mas Dios los herirá si no se arrepienten los emisarios del enemigo. No estoy hablando de los demonios, de los siervos de Satanás. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Suelto esa palabra profética hoy en el nombre poderoso de Jesús. Colóquese en pie, por favor. Aleluya. Hoy es el día de tu liberación. Levanta tus manos al cielo. Si tú se lo permites a Dios, hoy es el día de la liberación. Hoy es un día para que se libere ese propósito. Nunca más vas a trabajar para Satanás. Sé que eres creyente y que amas a Dios, pero a veces has trabajado para el enemigo a través de la calumnia, con tu lengua, con chismes, lisonjas, qué sé yo. Pero hasta hoy vas a trabajar. Hoy te declaro libre de ese yugo. A partir de hoy vas a trabajar para el Señor. Tus conversaciones serán de gran bendición. Vas a bendecir y no vas a maldecir. Vas a edificar y no vas a derrumbar. Vas a edificar y no vas a derrumbar. Vas a derramar palabras de sabiduría y no palabras de daño. Hoy tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. No acusarás, sino que sanarás. Cerrarás tus oídos a la calumnia. Cerrarás tus oídos a Satanás. Cerrarás tus oídos a los chismosos, a los lisonjeros, a los criticones, a los que asesinan la reputación de otros. Pero también vas a partir de hoy a discernir la voz de Dios y a discernir la voz del diablo. Hoy levanta tus manos en el nombre de Jesús y reciban sanidad en el nombre de Jesús. Son libres en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo, habla con el Señor y dile: nunca más voy a prestarme, nunca más voy a prestarme. Hoy voy a atender el consejo, la instrucción divina. Hoy voy a hablar como Dios habla. En el nombre de Jesús, hoy viene libertad. Hoy declaro que los cielos se abren a favor de tus hijos, aquellos que han venido en arrepentimiento, aquellos que han solicitado el perdón, aquellos que se han, Señor, reconocido y expuesto, Señor, oh Padre, delante de ti. Hoy declaro que se abren los cielos, que ese propósito que se ha detenido, que se ha extraviado, vuelve a activarse en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, escucha la palabra profética, porque la palabra profética activa a los hijos de Dios. Hoy levanta tus manos al cielo. Hoy se activa por causa de la obediencia esas promesas, ese destino en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que lo crea y levante aplausos al Rey en el nombre poderoso de Jesús.